Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Los invito como siempre para que se suscriban a este canal, soy el profe Juanjo, a mi segundo canal Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y los compartan con sus amigos, con sus conocidos. Pues nos encontramos en el Simposio Internacional Filosofía y Educación que se está realizando aquí en el bello municipio de Tonatico, en el Estado de México. Y como ustedes me han venido siguiendo, les estoy compartiendo toda esa serie de conferencias y de ponencias realizadas en el Centro de Maestros de Tonatico, pero también en el Centro Cultural Tonatío. Seguimos con la doctora Gladys Madrid Ramírez. Ella nos visita de la Universidad Central de Venezuela y de igual manera trabaja en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El título de su ponencia es Prudencia y aplicación en el arte de enseñar, notas para una pedagogía de la entrega. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo agradezco la empatía, el cariño, la hospitalidad de la cual he gozado, por eso de gozar, en todos estos días y mucho más. Tenemos ya un mes acá y ha sido maravilloso. En las mismas mesas hemos aplaudido discursos un poco, como dices tú, poéticos, amorosos, a la vez que subversivos, y dentro de la diferencia de los matices, énfasis y todo, casi todos los que hemos estado hablando, que ustedes no han escuchado lo que están hablando los de la mesa, se lo perdieron, hemos coincidido en muchísimas cosas. Quizás no exactamente en las mismas palabras, pero sí en los mismos significados. Y eso es altamente, me llama la atención, es muy hermoso y lo quise rescatar y lo quise decir. Entonces, esto parece raro hoy hablar de prudencia y aplicación en el arte de enseñar, pero tiene que ver un poco también con esa necesidad de la que apuntaba Diego ayer, cuando hablaba que más que valores, lo importante son las virtudes, porque las virtudes tienen que ver incluso con esa preciosa leyenda puede ser que nos traía Walter que rescatara el pensamiento zapatista cuando hablaba que los primeros dioses que nos crearon nos hicieron incompletos justamente para que nos costara algo el completar lo que somos y que tuviera sentido el hecho de venir aquí, el hecho de vivir, el hecho de existir, porque tenemos que completar las cosas pendientes. Lo pendiente fundamental es lo que somos, para qué vinimos, ¿no? Y de eso se trata la pedagogía. Entonces, por ahí vamos, Diego. Yo creo, tenemos unos años, la idea en un proyecto de formación de la sensibilidad, pero la sensibilidad pasa también por formarnos en las virtudes, ¿no? Y estas son algunas de ellas. Entonces, ahora sí, comenzamos por señalar que nos proponemos rescatar el valor de la enseñanza cuando los vientos de los actuales tiempos intentan, de forma desenfrenada, solo dar crédito al aprendizaje. Y también en otra parte de este trabajo revisaremos dos aspectos que la enseñanza no habrá de soslayar. Nos referimos a la prudencia y la aplicación como parte de la formación de un estudiante. Por esto de que el maestro se convierte en un ejemplo, que aplicando enseña e enseña aplicando. Ambos aspectos son prácticamente ignorados hoy por hoy. Dime tú eso de trabajar con las virtudes. Gracias a un movimiento generalizado de flexibilización que ha llegado a cuestionar la pedagogía, ya lo decía Juan José, yo creo que los que me antecedieron han hecho todo el marco teórico, un poco de mi crítica, de mi propuesta crítica, y que pudiera tener oscuros intereses. De hecho lo acaba de señalar Juan José Abud, cuáles son los intereses de este mundo neoliberal, ¿no?
Y tal y como ha venido estudiando Segne. Segne es un antropólogo, un trabajo que me conseguí hace poco, que tiene un título bien llamativo en esta onda de la formación del que no se forma, que entre sus libros tiene algo así como que se llama La corrosión del carácter. Vean ustedes qué interesante, la corrosión del carácter. Ahí les dejo. Y realmente lo que hace Segne ha estudiado la problemática de la pérdida del trabajo estable en las sociedades capitalistas avanzadas. Este fenómeno, que va en aumento, tiene consecuencias importantes en la identidad del trabajador. Así, una experiencia no rutinaria, ellos piensan, es decir, los neoliberales que nos quieren conducir, piensan que estimula la innovación frente a circunstancias cambiantes bajo el deseo personal de libertad. Son fachadas, espejismos. Pero detrás de esta creencia, el autor descubre una nueva estructura de poder y control que tampoco ha estimulado la creación de condiciones de liberación. A dicha estructura se le ha llamado, queridos, flexibilidad. ¿Te acuerdas de eso de flexibilidad laboral? Y a su vez se compone, según el autor, de 3 elementos. Reinvención discontinua de las instituciones. Estamos siempre terminando con las instituciones antes de darnos tiempo de pensar si funcionan o no funcionan, a qué van. Especialización flexible de la producción. Ya nadie sabe de nada sino de todo. O sea, porque ahora ya lo vamos a ver, nadie forma nada, sino que todos somos aprendices en la vida, eternamente. Y concentración sin centralización del poder. Ahora resulta que todos nos mandamos. O sea, y eso es muy, muy fácil porque justamente los departamentos donde todos nos mandamos, podemos acabarlo mañana. No lo necesitamos. O sea, porque... Bueno, es interesante, ahí se los dejo. Y sigo con lo mío. Voy en miras del poco tiempo que tengo a no desarrollar algunos aspectos que tenía escrito. Alguna vez nos leeremos, pero voy a sacar un ejemplito. Como muestra de esta tendencia global de magnificar el aprendizaje e instalados en el contexto europeo de la educación universitaria, donde la tendencia es mayor que en la de los países latinoamericanos, podemos señalar un trabajo, solo uno de los múltiples que podemos bajar de internet. El señor se llama Palacio y lo que está intentando vender, y escuchen bien, o sea, y voy a hacer una trampa porque no voy a poder leerle cómo el tipo vende la cosa, sino que voy directamente a mi crítica, perdónenme eso, por eso noto que el artículo es de Palacios Picos Andrés, que se denomina El crédito europeo como motor de cambio en la configuración del espacio europeo de la educación superior. Bárbaro, está en una buena revista, una revista interuniversitaria de formación del profesorado, y es un artículo del 2004. Y el señor lo que intenta vendernos a través de ese artículo es un crédito europeo que permite la intercambiabilidad del valor de dicha unidad, son unidades académicas, para distintas universidades del continente europeo. Yo estudiando en España, el crédito europeo me permite intercambiar esos créditos para que se me reconozcan, ¿sí? O sea, eso. Pero discúlpenme, desgraciadamente tengo que hacer una trampa en miras del tiempo y no puedo leer todos los argumentos que este señor sostiene para vendernos el crédito, sino que voy directamente a mi crítica, pido perdón. Queremos llamar la atención a la caracterización del rol del docente universitario en este trabajo reseñado. ¿Se pide cambios en la metodología de la enseñanza o se pretende cambiar un paradigma epistémico por otro? Es evidente que el trabajo de Palacios responde a una visión cognoscitiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el aprendizaje se convierte en un asunto individual y la enseñanza se reduce a un proceso instruccional y fabricador del otro, por excelencia. Además, es de hacer notar que otra de las razones, o no se trata de la misma, que subyace a este crédito europeo, tiene que ver con un asunto económico.
la libre movilización de unos aprendices que se convierten en clientes permanentes del sistema universitario europeo para responder a un modelo globalizador del empleo siempre cambiante, por los principios que este CENE ha estudiado y que critica. Siempre cambiante. Para ello se han de eliminar trabas curriculares y establecer un solo paradigma que guíe el saber hacer de los profesores. No se trata aquí de ponderar las virtudes y el razonamiento, mucho menos la sabiduría, justamente otra de las virtudes de los maestros. Se trata de hacerlos facilitadores. Es decir, que faciliten las cosas, que faciliten el tránsito, que hagan lo posible por procurar igualar los tiempos, las actividades, los espacios, como si eso fuera lo importante en el encuentro pedagógico. Que como bien ha dicho Pablo, que estoy completamente, tiene que ver con ritmo y cadencia. O sea, increíble, Pablo, ya vas a ver cómo yo también lo llevo al plano musical, que tiene que ver con el arte. Estamos conectados sin estar conectados. Ojo. En general, se trata del trabajo de un adaptador. Ese es el maestro moderno. De una máquina cognitiva dirigida a otra máquina que ha de prepararse. De allí el carácter fabricador que denunciamos y que abunda en muchas de las llamadas nuevas perspectivas en la escuela de hoy, cualquiera que sea el nivel educativo en el que nos hallemos. Amparados en una estrecha visión del currículum, se cree que se puede preparar y no necesariamente formar al otro, induciendo, estimulando, motivando, facilitando una serie de competencias mínimas y necesarias para ocupar los espacios del mundo del trabajo. Esta despersonalización del individuo del trabajo es la que termina por generar una nueva actitud en la persona. Se desconfía del otro y se da por sentado y como natural el asfixiante sentido de la prisa, de la prisa por estar informados, prisa por generar innovaciones que muchas veces no se traducen sino en la acumulación de nuevas certificaciones, papeles o cartoncitos que en una escalada contra el tiempo se convierten en tan irreales como la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Por otra parte, el mismo fenómeno resulta con el espacio escolar. Lo del espacio académico es lo de menos. Lo mismo da, es la visión de la escuela sin muros y en cualquier lugar. Es la visión del profesor como coaching que trabaje con la motivación. La de un entrenador, la del profesor experto en el aprendizaje en general, no el maestro de un saber y área específica. Se trata del nuevo todero. El profesor del aprendizaje en general y no el de un saber en particular. El maestro como un profesional flexible. El profesor de la máquina cognitiva es un profesional de nada. A fin de cuentas, es un docente desprovisto de caracterización, sin muros, sin tiempo, sin lugar. Pero lo mismo sucede con el estudiante. Esta nueva pretensión de los tiempos actuales, de que cualquiera puede convertirse en el empleado experto e innovador que requiere la industria, es falsa y lo sabemos. ¿Cómo es que hemos podido desplazar el objeto de interés de la formación de la persona hacia el campo truculento de la empresa innovadora y flexible? Los discursos gerenciales y jurídicos que han venido poco a poco introduciéndose en la escuela, muchas veces superficiales y tendenciosos, amenazan la riqueza y la diversidad pedagógica. Nuevamente, Bueno, y así las cosas en este continente europeo. Ocupémonos entonces de este otro en el que yo trabajo, que es el latinoamericano, que sí nos preguntamos cosas importantes, que sí yo creo que lo estamos haciendo mejor. No nacemos virtuosos y nos formamos en virtud, en las virtudes. Es algo que construimos en el camino de la vida, los que escogen hacerlo, porque la virtud, cualquiera que sea esta, es producto del trabajo tesonero de una voluntad férrea y de un ánimo dispuesto. Así lo entendía Aristóteles. Y cito un pedacito de Aristóteles. Decía Aristóteles, más aún, toda virtud se origina como consecuencia y a través de las mismas acciones. Y el arte igual.
De tocar la cítara se originan los buenos y los malos citaristas, y de manera similar los constructores y todos los demás. De construir bien se harán buenos constructores y de construir mal, malos. Porque de no ser así, ninguna necesidad habría de que alguien enseñara, sino que todos habrían nacido buenos y malos. Cierro la cita. Quisiéramos destacar de las palabras de Aristóteles, que sigo haciendo citas pero que no nos van a dar tiempo, lo siguiente. Primero, que las virtudes se enseñan, en el sentido de que puede guiarse, otra vez Juan José, el maestro, guiar, digamos, enseñar, mostrar, por lo de la enseñanza ostensiva, en el sentido de que puede guiarse o inculcarse su justa importancia, impulsando su ejercicio. B. Del ejercicio de algunas prácticas se sigue su incorporación como hábitos a la vida personal. Y C. Los hábitos han de incorporarse apenas la persona tenga conciencia de su importancia. Y eso significa que desde el más pequeño, desde los niños más pequeños, empiezan a gozar de la idea y a habitar un mundo donde nos podemos manejar con ámbitos, con justicia, con hábitos, con justicia, con virtudes. Aunque haya de ayudárseles a encontrar su justa importancia para la realización relativas a las transacciones de los hombres, que es una fase de Aristóteles, tal y como apunta Aristóteles. Entonces, en un primer momento, la figura del maestro estaría vinculada con la de un mentor que guía la conducción de la conducta apropiada del joven según la situación. Algunos serán justos, valientes, templados y mansos, y otros, los sin hábitos y sin maestros que los guíen, se convertirán en injustos, cobardes e intemperantes e irascibles. Por supuesto, nos hemos referido solo a algunas de las virtudes posibles, porque queremos reparar en lo importante que se convierten para establecer el tipo de relaciones correctas para con nuestros semejantes. Yo nunca pierdo de vista la idea del sensus communis. Cuando Gadamer registra cuáles son las facultades de los seres humanos, una de ellas, además de la formación y todo, habla del sensus communis, que lo estamos perdiendo. La idea del sensus communis no solamente se refiere a un sentido común, sino a la construcción de lo común, que no está dado. La construcción de lo común, eso es lo que significa sensus communis. Entonces, el hecho que, por último, llamamos la atención hacia el hecho de que la enseñanza habrá de comenzar temprano. Diríamos que desde el mismo momento en que una persona pueda diferenciar entre el mal y el bien, y que curiosamente cada vez más se descubre que nuestra capacidad empática se establece muy tempranamente. Es impresionante, no tenemos que seguir a Piaget. Los neopiagetianos y todas las escuelas hablan de que en los primeros meses de vida ya podemos demostrar conductas empáticas. Impresionante. Es decir, que tempranamente aprendemos no solamente a través de nuestro propio dolor, sino que somos capaces de percibir el dolor o la incomodidad en el otro, y por ello nos hacemos sensibles a las emociones de los demás. La risa y el llanto pasan a ser altamente contagiosos hasta que decidimos ignorar o responder a la presencia de los demás. Es una decisión. La indolencia frente al otro es una decisión. Llegados hasta aquí, vamos a recapitular a propósito de este trabajo nuestro. La idea final que perseguimos en el mismo consiste en presentar una concepción de la enseñanza desde sus relaciones implicativas con la prudencia y la aplicación. Prudencia, en términos de una filosofía práctica, es definida en términos aristotélicos como aquella virtud que orienta las acciones del ser humano como un vivir y actuar bien para conseguir el bien supremo, la felicidad. Eso está en Aristóteles, Ética de Nicómaco. Y la aplicación en la que la primera, en la prudencia o frónesis, se despliega en un doble sentido, a saber, como opción ontoepistémica para la comprensión del texto y de la acción, y como virtud del obrar bueno y justo en cada circunstancia, con base en una filosofía práctica.
En relación con la aplicación, la entenderemos como el cuidado, la atención y la dedicación puesta en el estudio. Es decir, yo estoy de acuerdo con el amigo Juan José que debe de enseñarse y estimularse, incentivarse, inquietar al estudiante en el sentido de ya basta de permisos, ya basta de superficialidades, ya basta de frivolidades. El que quiere estudiar, estudia, y a estudiar debe dedicarse. Ahora, siempre amorosamente. Con todo respeto. Particularmente nos interesa aquí resaltar que lo que un maestro enseña no sería solamente el modelar una conducta prudente, ya que no hay técnica para ello, sino orientar al discípulo hacia el fin de alcanzar una vida buena. Esa vida que nos enseñaban los griegos, una vida trascendente, una vida con vistas a un fin bueno, que tiene que ver con un fin bueno para todos. Y el buen deliberador, decía Aristóteles, en general, es el que alcanza, siguiendo razonamiento, la mejor de las cosas alcanzables por el hombre mediante la acción. El prudente no es prudente porque toma partido, sino porque su decisión, cualquiera que ésta sea, constituye la mejor de todas las posibles decisiones en una circunstancia particular. Quiero decir, no es el hecho de decidir, como nos venden los coaches. Oye, tienes que tomar decisiones. Hay cursos carísimos de toma de decisiones. No, señores, la prudencia tiene que ver con la mejor de las decisiones en circunstancias precisas. Situados, somos seres situados. Si no, en general, okay. El asunto y la dificultad estriba justamente en tomar la mejor decisión para el fin bueno que se busca. La presencia de un maestro prudente iría más allá de orientar el tomar la decisión correcta, sino que contribuiría a formar, es decir, el aspirar por parte de cada discípulo a tener una vida buena, que es como decir, la mejor vida posible en un mundo posible para compartirlo. De esta manera, la enseñanza es arte y saber de lo concreto, entendida como capacidad de juzgar, orientada desde lo particular para ir a lo universal. De ahí que la prudencia y la aplicación referidas a la enseñanza tienen que ver directamente con las circunstancias del encuentro del maestro con el estudiante, que nunca será el mismo. Y también como la relación de la enseñanza con su contexto, ciertamente lo que decía Pablo, ¿no? O sea, yo vivo la cotidianidad de mi grupo humano, de mi localidad. ¿Cómo se me pide que me desembarace de todo ello y que, no sé, viva que la extrañeza? Entonces, ahora yo me pierdo cuando me pongo así, ¿verdad? Nos entusiasmamos, Diego, ¿no? Y hablamos fuerte. De ahí que, tiene que ver con las circunstancias del encuentro del maestro con el estudiante y también cómo la relación de la enseñanza con su contexto constituido como acontecimiento ético y dianoético. Lo que quiere decir que en la enseñanza están presentes en términos aristotélicos las virtudes pertenecientes a la vida intelectual o dianoética y también las éticas o virtudes referidas a la vida sensible y afectiva. Y ahora, epílogo, voy cerrando, notas para una pedagogía de la entrega. Sí, yo creo que en 5 minutos termino. Lo de notas tiene que ver aquí una connotación de notas musicales, como si pensáramos en una pieza musical que se ha ido componiendo por la sensibilidad de quien la hace y también de quien la escucha. Una sensibilidad que tiene mucho de ilusión, de ganas, antes que de aciertos, certezas y repeticiones. Todo eso para decir que la pedagogía que soñamos no está escrita y que ocasionalmente y de manera imprevisible, en contadas ocasiones, la hemos oído tararear en nuestros oídos cuando un maestro de verdad y de una forma completamente natural nos muestra aquello de lo que hablamos. Nos ha sucedido que en ocasiones, como estudiantes o maestros, hemos formado parte de un acontecimiento importante.
Hemos participado en la construcción de un acercamiento casi perfecto entre nuestras subjetividades a partir de una clase que no queríamos que se acabase. Ritmo, melodía y armonía se acompasaban en un encuentro entre almas. Porque eso es finalmente lo que tiene que ver con la pedagogía. Es el acompasar de nuestros tiempos, de nuestros cuerpos, de nuestros ritmos, en la procura del entendimiento sobre la cosa u objeto de estudio, pero también sobre lo profundo del misterio que somos y que son los demás. Es ese mismo acompasar el paso, es esa disposición, el entrar con un tono ideal, lo que permite esa ilusión de que estamos todos poseídos por una mágica pieza musical que sale y entra de nosotros, frenética, alocada, subyugante, como en un estado de enamoramiento. Porque la pedagogía tiene que ver mucho con la caricia, con el tacto y principalmente con la voz. Hecha habla para narrar, cantar, reírse y en un extremo indeseable y cuestionable a todas luces para gritar, chillar, ofender, castigar, herir. Así, la caricia y el tacto en pedagogía tienen la voz, su vehículo de manifestación por excelencia. Mediante la voz, habla y palabra podemos alcanzar lo que buscamos sin olvidar que es una de las principales herramientas de la retórica tan fundamental en la enseñanza. De este modo, mediante la voz persuadimos, sugerimos, encaminamos, tocamos y acariciamos al estudiante en el difícil arte de enseñar. El aula es lugar de hablas. Acallar la voz, el habla, la palabra, sería provocar una escuela de aulas enmudecida, de un silencio impuesto, obligado, todo en función de una disciplina de sujeción, de sometimiento, de dominación y control totalitario del estudiante y del maestro. Es decir, el control de las voces que constituyen la escuela por definición. En última instancia, pienso que la voz siempre, o casi siempre, dirá la verdad. La voz, en toda su extensión y plenitud y desplegada en el aula, permitirá la resonancia del mágico encuentro pedagógico como si de un tambor se tratase. La voz nos dirá la verdad porque se replegará ante el disgusto y la inconformidad y su sonido será sordo. Se oscurecerá o desaparecerá ante la ignominia y la brutalidad. Resplandecerá con la confianza que el maestro otorga al estudiante como esperanza de un nuevo comienzo y sonará como nota triunfal. La voz vibrará en el tono común, solo si se construye el mismo. Quiere decir que un encuentro pedagógico comienza por la voz de la maestra, invitando al diálogo y termina en la del estudiante respondiendo a la invitación. En ese espacio inconmensurable entre voces, entre hablas, entre palabra dada, recibida y recreada, se juega la vida de la escuela y hasta cierto punto la del mundo. Gracias. Escucharte. Luego me leo porque falta mucho. Sí. Bueno, agradecemos muchísimo la participación de nuestros tres ponentes que abonaron en demasía en unas miradas tan distintas, a lo mejor tan en polos, pero siempre con un hilo, ¿no? que unía a cada una, y eso no nos pusimos de acuerdo. Pues nosotros continuamos aquí en este simposio internacional. Esto ha sido todo por esta ocasión y nosotros nos vemos hasta el próximo video.